Segali- Muy buenas tardes, Red Gestores de Paz, con un servidor, Francisco Sánchez. Damos el día de hoy la clase 10, que es la última de este taller de enfoque a personas de víctimas de desaparecidas, con la maestra Lili Cuellar, que ella cierra este fabuloso taller a manera de que cada uno se retroalimentó y, por lo tanto, voy a proceder a proyectar lo que son las diapositivas para que la maestra exponga de la manera más adecuada posible. Hago las indicaciones que son: si escuchas muy bajito mi voz, favor de auxiliarte con algún dispositivo auricular. Si tienes algún problema y te conectas por datos, no lo hagas para que no se consuman y lo hagas en algo, como dicen, algo de verdadera urgencia. Permítame, maestra, voy a proceder a compartir. Si se logra ver, compañeros. Sí. Ok, adelante, maestra. Usted ya me dice cómo las vamos moviendo y aquí estoy al pendiente. Ujú. No sé, si se pudiera ver completa la diapositiva. A ver si la pudieras. Bueno, si no la vamos viendo Ok, maestra. así, ¿verdad? Usted me dice y le Me damos dice. seguimiento. Ok, bueno. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ma Luisa Cuellar López, pero me dicen Lili Cuellar. Es una historia larga de mi madre. Y bueno, pues cuando, cuando digo ese nombre lo digo con mucho cariño porque, bueno, ella ya está en otro plano y me gusta que me digan así. Pueden hablarme de tú, cualquier duda, cualquier cosa, con toda confianza podemos hacer una pausa y preguntar del tema que les voy a hablar. Y bueno, mi profesión es, soy psicóloga, tanatóloga y trabajo en el sistema DIF Guadalajara en el programa Acompañar las Ausencias. No sé si alguien de ustedes lo conoce o ha escuchado hablar de él. Eh, Tengo 6 años trabajando con las familias que tienen un ser querido desaparecido y damos acompañamiento a las familias. A nosotros nos toca todo el sostén, la contención emocional. Nosotros no buscamos ni investigamos, sino que damos este acompañamiento a las familias. Y yo les voy a platicar de la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo en el contacto con las víctimas indirectas. Y bueno, pues la siguiente, por favor. Bueno, esta fotografía que vieron anteriormente es una foto del 2019, donde a mí en el 2018, a mí me entregan el programa en el 2018, en noviembre del 2018, con cerca de 25 personas y actualmente tenemos registradas 240 familias. Tristemente es un programa que no debería de existir, por un lado, y desgraciadamente el programa está creciendo muchísimo, lo que nos dice que está aumentando el tema de la desaparición. Y bueno, ha crecido bastante. Pero bueno, les voy a dar un poco de contexto de la desaparición en Jalisco. Y bueno, también tristemente, somos el primer lugar a nivel nacional con reporte de personas desaparecidas. Estos datos, de repente está Jalisco, pero también el Estado de México, que vienen siendo como los dos que van como oscilando en los números. Y bueno, esta información la sacamos de CISOVID, que es esta página del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición. Eh, y, y ellos van haciendo unos cortes. Este corte es hasta agosto del 2024, donde dice que hay 15,216 personas desaparecidas.
y no localizadas. Estas personas son las que tienen denuncia, porque existen muchas personas que por ciertas situaciones pues no pueden poner denuncia. Estamos hablando de que estén amenazadas por diferentes circunstancias y bueno, estas son con denuncia, ¿sí? Actualmente hay más de 40 colectivos. Los colectivos, no sé si ya a lo mejor ya han hablado de ellos, son estos grupos de familias que se unen para, pues para estar en su lucha. Son las personas que se acercan a las dependencias. Gracias a ellas, son gente que trabaja muchísimo y está luchando por su causa, pero gracias a ellas se han hecho leyes, se acercan al Congreso, hacen manifestaciones. Y yo recuerdo cuando a mí me entró en el programa, había 2 colectivos, eso fue en el 2018, y ahora en todo Jalisco hay más de 40 colectivos. Y bueno, pues aquí nos dice cómo ha crecido esta problemática. Existen diferentes modalidades de desaparición. Ya hemos visto que iniciaron pues con los estudiantes de Ayotzinapa, que eran los cuerpos quemados. Después estaba lo que le llamaban el famoso pozolero, que eran metidos en ácido. Y bueno, existen diferentes modalidades. Tristemente hoy, como lo que nos cuentan las familias que han encontrado, pues la mayoría son como fragmentados, ¿sí? Están los desplazamientos forzados. Tenemos este ejemplo del desplazamiento de los Altos de Jalisco, que fue en Tocaltiche, no sé si lo recuerdan, donde se enfrentaron 2 cárteles y bueno, pues fallecieron personas, desaparecieron. Nosotros en el programa tenemos gente que se tuvo que venir de diferentes municipios, pero se llegaron sin nada, ¿no? Sin casa, sin cosas, donde se tenían que mover a otro lugar. Muy bien. La siguiente, por favor. Me gustaría hacer un ejercicio. No sé, hay 4 personas. No sé si Sol, ¿nos estás escuchando? No sé si puedes activar tu micrófono o tu cámara. O María del Carmen, que esté por ahí. No sé si me escuchan, o Francisco. Yo aquí estoy presente, maestro. Hola, Francisco. Hola, mucho gusto, Francisco. Yo te quisiera hacer una pregunta, Francisco. Adelante. Si tú desaparecieras, ¿quién crees que sería la primera persona que empezaría a buscarte? Mi mamá. ¿Tu mamá? Ok. ¿Y qué crees que empezaría a hacer? ¿Cuál sería el primer camino para, para buscarte? Mi fuente de trabajo. Uh-huh. ¿Qué más? Como primer filtro, como primer línea de tiempo. En segunda, Uh-huh. mi trabajo de fin de semana. Uh-huh. Y en tercera, pues mi pareja. Uh-huh. Son los Así es. tres filtros porque de ahí se parte y se ramifica, ya sea con que mi pareja conozca a mis amistades o a mis mejores amigos y ellos difundan. Si es que, digo, no va a pedir permiso a mi madre en cuanto a las autoridades, ella se va a dedicar a buscar hasta en el rincón más lejano de, ¿cómo dicen?, de este universo, porque la madre hace todo lo que está por sus Sí. hijos, algunas, no todas, digo, hago ese paréntesis. Uh-huh. Publicaría hasta donde ella le alcanzara económicamente, porque también sabemos, más allá de que las autoridades ponen de pretexto el recurso económico, las madres o los colectivos han demostrado que no se necesita dinero, sino la voluntad, a sabiendas Uh-huh. que con lo poco mucho que ellas hacen colectas, porque hacen colectas o venden ciertos productos como galletas, que yo me he encontrado personas que me dicen, es que soy de un colectivo, vendo este paquetito de galletas caseras para poder obtener el recurso que el gobierno me niega, porque así me lo plasman, o sea, no es palabra mía Así. ni palabra inventada en este momento. Me dicen, Uh-huh. falta de apoyo gubernamental porque
Yo acudí a fiscalía, acudí a la instancia que me dijeron, municipal, estatal, y lo único que recibí es, tráeme una foto de tu hijo, demos un lapso de horas para el protocolo que se le indica, y de ahí ya se puede considerar como persona desaparecida o Así con, es. de cierta manera, extraviada. Porque desaparecida, extraviada y cualquier término legal pueden tener un contexto distinto a lo que las madres o quienes tengan un familiar desaparecido tuvieran en causa de vocabulario. Esto que me Exacto. lleva a que la voluntad puede más que todo el dinero del mundo, más que toda una autoridad, más que toda una institución. Yo platicando con Ujú. una madre de un desaparecido me dice, y con su dolor y con su molestia, con su llanto de enojo, molestia e impotencia, porque hay llanto Ujú. de soledad y de tristeza separando esa parte. Me Ujú. dice, no puede ser posible, porque me dice, no puede ser posible, Fran, que yo siendo un simple mortal, de palabras de ella, no palabras mías, aclaro, tenga un hijo desaparecido, parte de mi sangre, y que la autoridad, yo toque una puerta y me diga, vamos a hacer todo lo posible cuando yo en las noticias me doy cuenta de que si fuera un funcionario, como dicen, un alto mando o un diputado, un senador, un magistrado, la autoridad mueve cielo, mar y tierra, pone unidades policíacas a disposición, como no las pone con una persona como yo, simple terrenal o simple mortal, y esa es la molestia de la ciudadanía. ¿Cómo puede ser posible que yo valga menos que un funcionario público? Esa es la incomodidad que a mí me plasmó. Y, quién- Así es. y esa es Ujú. mi opinión en Ujú. particular, añadiendo esa parte y esa experiencia que yo he tenido solamente con una persona. No puedo decir, es que con varias, claro que no. Es la única que he estado de frente a frente y me ha platicado que su incomodidad es esa. ¿Por qué una madre vale menos que un funcionario público en cuanto a recurso humano para poder buscarlo o para poder, como dicen, estar en un estado de derecho y reclamar justicia? Eso es lo que a mí Ujú. me manifestó la persona. Así es, así es. Ok, entonces, y tú dices que la primera persona que te buscaría sería tu mamá, ¿verdad? Ujú. ¿Tienes esposa, Frank? Pareja, madre de Es mi tu hijo, pareja. de que ya Ajá, conocí, ajá. en unión libre se puede considerar porque, pues, no, ante alguna ley o ante las tres leyes, como por ahí, ¿no? Sí, es tu pareja. Y ella, pues por default, si no llego, sería la segunda o la primera. O sea, no sé si mi mamá o mi pareja reaccionarían al mismo tiempo, pero yo Ujú. pienso que mi mamá, porque es la más Exacto. desesperada. Una madre Sí, siempre se desespera a los 5 segundos que no te ve o anda como buscando, pide. ¿no? Y algo que me Así es. recomendaron, muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta, nuestros dispositivos móviles tienen geolocalización, siempre tenerla activada, aunque nos dé flojera. Y otra, tienen una aplicación, no la sé mover, una configuración que puede, de cierta manera, uno o dos botones que tú presiones en caso de un atentado, en caso de alguna ultraje, robo o asalto, puedes Ujú. presionarla y le llegan a una personita y hacen sonar un SOS. Puede ser una manera de, como dicen, sin exagerar, de aquí a que llega la policía, porque puede tardar o no puede tardar, o no puede haber unidades, depende, como dicen, parece el seguro social, si te toca fin de semana, todo el mundo está ocupado, Ujú. porque son los días de más ajetreo. Y Sí, digo, son las cosas con las que yo me encontraba a través de mi etapa de vida. Poder ajá. activar esas dos partes, o simplemente, como dicen, sea hombre o mujer, uno, hay que gritar con todo para poder, pero cuidado con esos gritos, saber que no tenga un arma el sujeto y no sea de aquellos histéricos que disparen. Y si tienes unas pertenencias, mejor dáselas. Vale más una vida que unos objetos. Sí, 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 Digo, definitivamente, ¿verdad? hay gente que yo sé que me dice, es que son herramientas de trabajo, pero entonces, ¿qué vale más, tu vida o tu utensilio de trabajo? Ujú. Así es. Sí, sí, sí. Regresando un poco, te preguntaba de tu pareja porque, por ejemplo, si ella desapareciera,
¿dónde irías a buscarla? ¿Cuál crees que sería el primer paso que tendrías que hacer? Pues primero le marco, no me Ujú, contesta, descarto esa parte. ujú, Checo por medio de conocidos dónde fue el último lugar en cuanto a geolocalización, porque sí se puede checar, el internet te lo ujú, permite. Hay ujú, programas especiales en dónde fue su última, a dónde me dice su madre que acudió por última vez. ujú. Se dice fácil, pero no es caer en la desesperación por más feo que se escuche esa palabra, porque la Sí. desesperación ciega. Y tercera, me comunicaría con su hermana para que si ella tiene alguna referencia o tiene el panorama de contactos más amplio que el mío en cuanto a conocidos de sus Ujú, amistades en común, el poder ujú. sondear esa parte Sí, y así es. rápidamente hacer y rápidamente pedir ayuda en el sentido de que si ella organiza un grupo de WhatsApp masivo de sus amistades y por ahí sondearla en vez de enviarle a cada uno un mensajito. Ujú. ¿A qué Y dependencia irías para que te ayudara? si le digo que a ninguna me cree, ¿Sí? ¿en A serio? ninguna. No, Ok, pierdo el bueno, tiempo y para lo que me digan, solamente mandaría a mi mamá y le diría, déles una foto. Sabemos que el protocolo tiene cierto tiempo, pero para mí el tiempo es oro. muy bien, perfecto. Es Ok, que te bueno, decepcionas de las instituciones, maestra. ujú. Sí, sí, suele pasar, ¿no? Pero bueno, este ejercicio, cuando a mí me lo hicieron, de verdad me impactó muchísimo, como que nunca había pensado que yo pudiera desaparecer o algún familiar, ¿no? Y me sensibilizó mucho. Y bueno, nos hacían ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, pues quién te buscaría, a dónde irías, si dejaría algún vacío en mi casa, en mi hogar, con quién me auxiliaría, quién le pediría apoyo, ¿no? Y bueno, estas preguntas pues aunque a lo mejor no creamos en algunas dependencias y como bien lo decías, Frank, pues hay unos ciertos protocolos pues que son los que se deberían de seguir, ¿no? Si me ayudas a cambiarle, Fran, a la diapositiva, yo creo que nos saltamos estos, porque son las preguntas que hicimos, y también esta, y sería ahí. Bueno, según el protocolo aquí en Jalisco, cuando una persona desaparece, a uno de los primeros lugares que hay que ir es a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Esta se encuentra ubicada en la calzada Independencia, no sé si la han visto. Ahorita ¿Es la de alerta Amber? no, no. ¿No? Ah, Esa ahorita la vamos a ver. Esta se tuvo, antes se iba a la 14, pero ahora gracias a los colectivos y desgraciadamente al gran número de personas desaparecidas, se tuvo que hacer esta fiscalía especial en personas desaparecidas. Entonces, el primer paso es ir a este lugar y levantar una denuncia si es que no estás amenazado o hay algún tema que te lo impida. Bueno, es primero ir a esta instancia, ¿sí? Si le das a la siguiente, por favor. Y bueno, pues no hay que llegar con las manos vacías, ¿no? Esta búsqueda es, hoy la búsqueda es inmediata, pero hubo mucho tiempo donde seguramente lo escucharon, es que tenías que esperar 72 horas. Esto ya no aplica. Uno tiene derecho a ser buscado inmediatamente en el tiempo en que se pone la denuncia. Estos son los requisitos que te piden. Por ejemplo, te dicen que imprimas 2 fotografías tamaño carta en buenas condiciones, INE de la persona que va a denunciar. Y si se fijan, esta tablita, que es información personal, la media afiliación, la estatura, todos estos datos, las señas particulares. Esto que decías, Frank, del teléfono celular, te llevar hay algo que se llama la sábana de llamadas, el número, la compañía.
todos los datos de las tarjetas bancarias y también del automóvil. Nos Sí, te llamé, decía, pero ya no me contestaste. nos, nos decía un Ujú. forense que nos dio un taller que teníamos que fijarnos muy bien, por ejemplo, en cuestión de tus hijos, tu pareja, tu familia, por ejemplo, este tema de las señas particulares, ¿no? Los lunares, si había fracturas, cicatrices, fracturas. Y me acuerdo mucho que decía que les tomáramos muchas fotografías a nuestros familiares y que nos fijáramos muy bien cómo salían vestidos en la mañana. A mí eso me impactó muchísimo, porque, bueno, la desaparición a cualquier persona le puede suceder, ¿no? Puede salir de casa, pero a lo mejor ya no regresar. Y a mí me llevaba a reflexionar y decía, ¿cómo es posible, no? Si yo salgo y mis hijos están en casa, yo salgo temprano, yo no los vi cómo iban vestidos, ¿no? O sea, son muchos datos que seguramente no vas a recordar y cuando las personas llegan a fiscalía a hacer la denuncia, pues no, llegan en un estado crítico. Se recomienda nunca ir solo, sino que ir con compañía, porque aparte cuando vayas a la fiscalía, bueno, puedes durar hasta un día en que te atiendan, ¿no? O todo el proceso, o sea, son procesos que no son cortos, son muy largos y bueno, imagínate el estado emocional con el que llegas ahí. Pero bueno, estas son como todo lo que tienes que recabar para poder llegar a la fiscalía y poder levantar una denuncia. Si me das la siguiente, Fran. Fran, ¿se puede la siguiente, por favor? Sí, maestra, disculpe. Ok, sí, no te apures. También puede ser una desaparición o puede ser un secuestro. Un secuestro es cuando te piden una cierta cantidad de dinero. Si recibes una llamada que sea de secuestro, pues hay que ir a la unidad de secuestros de Fiscalía Estatal. Si tú ya no tienes comunicación con tu familiar durante cierto tiempo, pues entonces es la Fiscalía de Desaparecidos. Y lo que decías aquí, Fran, en caso de que la persona desaparecida sea mujer, está la unidad de protocolo ALBA. Todo esto, estos datos te lo da la Fiscalía, ¿sí? Se tienen que peinar las zonas, se tiene que obtener la geolocalización y la sábana de llamadas, lo que comentabas, Fran, hacer entrevistas a testigos, ir a los bancos para también pues ver si no se han hecho retiros o movimientos en las cuentas bancarias, pues la denuncia y bueno, es bien importante que las personas que están buscando tengan un, un cuaderno donde anoten, esto me lo enseñaron las familias, donde vayas anotando a quién le entrega, sobre todo los nombres de las personas, a quién le entregan la documentación, quién te recibe, como todo esto que vas haciendo, porque las personas cuando llegan a esta dependencia, con tanta confusión se te llegan a olvidar cosas. Entonces, las mismas familias nos han dicho que todo lo que hagas lo vayas como una bitácora, ir escribiendo todo, quién es el nombre de tu investigador, quién es todo eso, porque lo vas a estar utilizando. ¿Sí? Entonces, ese tema es muy importante. La siguiente, por favor. Otro de los lugares donde en fiscalía te van a sugerir que vayas es la Comisión de Búsqueda de Personas desaparecidas del estado de Jalisco. Aquí están las direcciones y esto también es si tú quieres presentar un reporte, pues esta es la dirección. Tienen creo que menos de un año que cambiaron de domicilio y bueno, este está en la colonia americana, no sé si los han visto dónde están las nuevas instalaciones, son más grandes. Y bueno, estos son los teléfonos donde lo pueden conocer dónde está el lugar.
Entonces, se va a la fiscalía y luego se va a la comisión de búsqueda. En la comisión de búsqueda es donde te dan estas fichas de búsqueda, que son las que por lo general compartimos en redes sociales. Pero estas instancias es a las que hay que ir. Si me das la siguiente, por favor. Creo que se repite, ¿verdad? Siguiente. Aquí tenemos, estas son las fichas. A veces las familias ante la desesperación suben fotos y no sus nombres, teléfonos personales, y esto, pues lo que pasa es que puede ser extorsionado. Entonces lo que te sugieren es que este tema se lo dejes a la comisión de búsqueda, y si se fijan, ellos tienen este formato que es igual para todos, donde estas fotos que llevaste, pues te van a servir para que se hagan estas fichas, y esta ficha es la que sí puedes compartir en redes sociales, y bueno, el teléfono y domicilio son de la comisión de búsqueda. Aquí hay 2 personas, estas fichas son de las usuarias de nuestro programa, y son personas que se están buscando. Una de ellas pues ya fue encontrado tristemente sin vida, ¿sí? Pero hay que conocer también estas fichas. La siguiente, por favor. Y bueno, también está la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Creo que tuvieron, si no me equivoco, Fran Alisandra, ¿no? De esta dependencia. Con ella tenemos mucho contacto. Y bueno, esto es para atender a todas las víctimas, y hay un módulo especial que también es solo para desaparecidos. Pero esto está en la calle Madero, es la zona centro, y también les dan asesoría psicológica, legal, y tienen muchos tipos de ayuda para las víctimas. Pero también es importante que si alguien sabe de alguien que desapareció, pues estas dependencias es a las que hay que acudir para que te puedan auxiliar. La siguiente. Si me ayudas, Fran. Ok, también está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta comisión, si estas dependencias no hacen su trabajo, tú puedes ir también a presentar tu queja a Derechos Humanos, que se deberían de encargar pues buscar por qué no se les está dando atención a las familias, ¿sí? La siguiente, Fran, la que sigue. Ok, bueno, ya entrando con las familias, a mí sí me gustaría expresarles lo que las familias nos han enseñado, lo que las familias nos expresan, y de hecho, esta presentación está validada por las familias. Estas frases se las puse porque me gustaría, es literal cómo nos las han dicho, cuál es su queja, y bueno, me gustaría expresárselas, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen que no hacen su trabajo las dependencias, es algo de lo que comentabas, Fran, no hacen nada, no nos dan respuestas, me quieren ver la cara de pendeja, yo me tuve que poner a hacer su trabajo, les llevé placas, domicilios, teléfonos, fotos, todos los días veo a los que se llevaron a mi hijo y ellos me dicen que no los encuentran. Esto es muy clásico, las familias buscan tanto y llevan a la fiscalía tanta información, pero no sé por qué no es válido esa información que les llevan, ¿no? Que son evidencias, y es ahí donde llega la frustración de las personas, porque pues no hay respuesta, ¿sí? Otra de las frases son: la carpeta de mi hijo ya tenía 2 años y cuando llegamos nos pidieron su nombre, nos anotaron en una hoja en blanco, y eso eran nuestros hijos, una hoja en blanco, ¿sí? Señal de que no había avanzado nada. Si me das la siguiente, Fran, por favor. Estas son otras frases: ni siquiera sabía a qué iba y tenía cita, el MP tenía mi carpeta a un lado y ni siquiera hizo esto, ojear la carpeta, dejé de ir una semana, ya tenía mi carpeta hasta abajo de todas, si dejo de ir, pues
la van a archivar y ya no le van a dar seguimiento, ¿no? Le dije que yo no me iba a llevar a mi hijo en bolsas. Esto es un caso muy especial donde una señora encuentra a su hijo en fragmentos y a fuerzas le querían dar 2 pies izquierdos, ¿sí? Esta persona se molestó muchísimo, le dijo, oye, por favor, dámelo en una bolsa, ¿no? Porque eran en bolsas diferentes y bueno, imagínense el dolor de esta madre que le están entregando a su hijo, pero aparte con piezas que no eran. Entonces esta mamá llegó a un estado emocional crítico y bueno, pues se destrozó y se descompuso ahí en Semefo. Te pasan la galería de todo lo nuevo que ha salido, yo veo a la fecha de las fotos que vi la última vez y eso digo que me pasen este mes. O sea, estas galerías, no sé si ya hablaron de eso también, que son muy impresionantes y bueno, pues son puros fragmentos, pero que tienen que estarlas viendo constantemente. Si me da la siguiente, Fran. Bueno, las familias con sus colectivos o de forma independiente, porque hay muchas personas que no pertenecen a colectivos y empiezan sus búsquedas de forma independiente. Las instituciones continúan labores de búsqueda y aún así las personas de familiares deciden comenzar a buscar por su cuenta. Hay 2 tipos de búsquedas, ¿sí? En fosas clandestinas, donde el Instituto de Ciencias, pues estas fotos, las familias tienen que ir acompañadas, ¿sí? Y en estas búsquedas tiene que participar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión de Búsqueda, y bueno, pues es tanto en vida lo hacen, van las familias a diferentes estados y por lo general van a los centros penitenciarios donde ponen las fotos y sacan a los reos para ver si han visto a los familiares o también en fosas clandestinas, ¿no? Bueno, ahorita veremos algunas fotografías. Si me das la siguiente, Brian. Esto es lo que se hace la búsqueda en vida. Estas fotos son autorizadas por las familias, nos autorizaron ponerlas aquí y bueno, pues es más o menos así. Y las ponen en los patios y van, las van viendo, las ponen sobre mesas y las van viendo. Si me das la siguiente, Fran. Estas también llevan sus lonas, siempre van buscando y siempre llevan estas lonas donde juntan todas las fotografías. Y la siguiente, Fran. Y estas son las búsquedas en las fosas, donde las familias se van. Por lo general, las que más buscan, pues son las madres, ¿no? Son las madres y bueno, se meten en unos lugares, se exponen muchísimo, hay mamás que respiran esporas y se han llegado a enfermar, pero bueno, son las que también andan buscando, pues ahora sí que lo que encuentren, ¿no? Y existen otras familiares que simplemente esperan hasta que les hablen de fiscalía para que vean cómo va su búsqueda, ¿sí? La siguiente, Fran. Y bueno, sé que ya lo han de haber visto, pero esta es la definición de persona desaparecida. Se entiende por persona desaparecida toda aquella que se encuentra en un paradero desconocido para sus familiares o que sobre la base de información fidedigna haya sido dada por desaparecida como consecuencia de un conflicto armado, situación de violencia, disturbios internos, etc. Esta es la definición con la que nosotros trabajamos. Si me das la siguiente, Fran. Bueno, lo que hacemos en DIF Guadalajara es dar una atención psicosocial. ¿A qué se refiere esto? Pues está muy larga esta definición, pero nosotros trabajamos desde un marco psicosocial. Nosotros recibimos a las familias y hacemos un diagnóstico de sus necesidades. Nosotros vamos trabajando, vamos preguntando a las familias qué es lo que necesitan
En ese momento que están en el programa, trabajamos con un programa y de ahí vamos viendo lo que sí tiene DIF, que está en nuestras manos y en el sistema, y ya vamos viendo de qué forma le podemos ayudar para poder reforzar sus recursos individuales, familiares y sociales. La desaparición deja en un estado muy mal a las familias, las deja rotas, devastadas. Por lo general, la desaparición separa familias. Hay familias que se unen, pero la realidad, en la experiencia, son muy pocas, ¿no? Hay familias donde los otros familiares, por ejemplo, una mamá, si ya pasó 1 año, 2 años y no lo han encontrado, ellos son los mismos que le dicen, es que ya no busques, mamá, ¿sí? O se enojan porque se van a buscar. Tenemos personas que buscan a escondidas, donde no tienen el apoyo de la familia, y bueno, por lo general son más las familias que se desintegran que en las que se unen. Entonces, en el programa nosotros cuidamos mucho esta parte de detectar necesidades, y de ahí vamos formando nuestras intervenciones. La que sigue, Frank. En el programa se dan diferentes apoyos. Uno es el alimentario, se dan despensas, pero decidimos que no se quedara solamente en un programa de asistencia alimentaria, sino que gracias a las necesidades detectadas de la familia, fue como hemos podido dar otros apoyos, que ahorita se los vamos a comentar, pero en el programa también existen muchos voluntarios que nos ayudan. Hay estudiantes, están un grupo de señoras voluntarias que cuando nos reunimos dan un desayuno o atienden diferentes necesidades también. Los mismos trabajadores de DIF, aparte que están fuera del programa, también nos ayudan de forma voluntaria cuando hacemos las reuniones en el programa. Y ahorita les voy a contar un poquito más adelante. La que sigue, siguiente. Bueno, y pues este es el objetivo del programa de acompañar las ausencias en DIF Guadalajara, que es generar un espacio seguro para las familias que tienen este ser querido. A través, nosotros damos atención psicológica individual y grupal, un acompañamiento psicosocial y psicoeducativo para reducir el sufrimiento psicológico, mejorar el funcionamiento cotidiano y la posibilidad de aplicar mecanismos de afrontamiento que ya tenían o generarlos nuevos. El tema de la resiliencia es uno también de los principales objetivos, la detección de necesidades. Y bueno, sí, aunque hay terapia individual, nuestro fuerte es la terapia grupal, que es lo que nos ha dado mayores resultados. La siguiente, por favor. Y bueno, la desaparición de un familiar en tema de salud mental tiene grandes afectaciones, ¿sí? Y vamos a ver cuáles han sido las más importantes. Si me das la siguiente, Frank. Ok, bueno, indudablemente tienen problemas psicológicos y trastornos de salud mental. Hay pensamientos y discursos obsesivos, hay temas de conducta repetitivos que llegan a cambiar. Siempre la desaparición es un antes y un después. Hay muchísima confusión en las personas. El estado emocional se puede estar totalmente distorsionado, tener percepciones. La mayoría de las personas tienen alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, sensitivas, sueños, tienen muchos sueños. Dicen que nos comparten que el familiar llega y se despide, que el familiar les pide que los busques, que no dejen de buscar. Hay personas que nos han dicho que han sentido que alguien los toca, que los huelen, ¿sí? Que huelen a los hijos. Y bueno, todo esto
pues llega a afectar a tu mente y bueno, pues se vive con una tristeza y un sufrimiento muy grande. Es como, ellas mencionan que es como un tipo estar en el limbo, como flotando, y bueno, son dolores muy, muy grandes, ¿no? Hay familias que dicen que se tienen que cambiar de domicilio y no quieren, porque dicen que si su familia regresa, pues ya no los van a encontrar, ¿no? Aquí el gran reto en el programa IND, pues es saltar la depresión. Cuidamos mucho el tema de la depresión. Tristemente, no tenemos muchos psiquiatras, aunque tenemos contacto con Salme, pero el tema de las citas, a veces son muy afortunados, pero otras veces de verdad las citas, bueno, están saturados, y aquí entramos con el tema psicoeducativo. Nosotros les damos técnicas de respiración, relajación, les damos herramientas para paliar un poco todo el tema de psiquiatría, pero hace muchísima, muchísima falta en el programa el tema de psiquiatras. Si me das la siguiente, Fran. Ok, la desaparición tiene impactos psicosociales fuertísimos también, porque toda la dinámica de la familia se ve alterada. Los roles cambian. Nosotros en el programa, la mayoría de las personas desaparecidas son hombres que eran cabeza de familia. Entonces, al desaparecer, quien tiene que entrar a trabajar son las esposas o las parejas, y quien tiene que entrar al cuidado de los niños, pues son las abuelas o abuelos, son las adultas mayores, para poder ayudar. Y bueno, en el programa tenemos muchos adultos mayores que se han quedado con los nietos, al cuidado de los nietos. Entonces cambia toda la dinámica, ¿no? Una vez que estaba platicando con una señora que tenía su nieto, venía deprimidísima, venía muy triste, y el niño se salió al jardín, y ella me decía, Lili, la verdad es que yo no quiero cuidar a mi nieto, no me nace volver a ser como mamá, ¿sí? Y lo recuerdo mucho porque lloraba y se sentía muy culpable, pero me decía que ella no quería regresar, o sea, traía su dolor de su hija, pero el tema de quedarse con su nieto era algo que también le movía muchísimo, ¿no? El tema en la desaparición también existe la culpa, existe mucho la culpa, y es también con lo que hay que trabajar. Y bueno, tú puedes decir, pues qué ingrata señora, ¿no? Pero la realidad, estas nuevas realidades, de verdad, eh, hay una etapa donde es muy dura, y no la quieres aceptar, ¿sí? Y bueno, pues existen problemas, sobre todo los económicos, porque la búsqueda es muy cara. Existen los problemas económicos, existen problemas de comunicación, se desata la violencia familiar, y bueno, en algunas familias llega a haber ciertas crisis donde, aparte de la desaparición, pues mentalmente, emocionalmente suele ser muy pesado, ¿no? Algunos familiares, amigos se alejan de las familias. Estas familias suelen vivir como en mucha soledad porque son pues muy juzgadas, ¿no? Aquí hay una frase de una de las señoras donde nos dice que se han alejado, toman cierta distancia conmigo, piensan que pasará lo mismo si yo estoy cerca de ellos. Entonces, si suele pasar que si tú conoces una familia, pues de repente ya no tienes amigos, la misma familia, y vives en soledad. La siguiente, por favor. Ok, estas son otras frases, a lo mejor no se las leo todas, pero sí, estas frases de verdad pues se sienten, y sobre todo cuando te las están diciendo, ¿no? Cara a cara. Que dice, por ejemplo, ya no hay reuniones como antes, se alejaron varios, dejas todo, te enfocas en tu desaparecido, tanto que dejas a las personas que tienes a tu lado, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, tu casa, trabajo, lo pierdes todo.
Esto se le llama como la doble desaparición, porque desaparece un familiar, pero también desaparece el que está buscando. Entonces, ahí tenemos casos donde hay niñas que dejan de estudiar y toman el rol de mamá, ¿no? Tienen que cargarse de la casa, tienen que darse al cuidado de los hijos para que la mamá pueda salir a trabajar. Dicen los psicólogos, tenemos un problema aquí también con psicología, que trabajan este tema como un duelo, cuando en realidad no es un duelo, que más adelante lo vamos a ver. Les dicen, por favor, ya cierra este ciclo y ya vamos a empezar a trabajarlo como una despedida. Y eso en desaparecidos, desde la experiencia que he tenido con las personas, pues eso no se trabaja así porque no se puede. La siguiente, si me lo cambias, Fran. Bueno, acá otro de las frases es que es lo único que les pido es que me lo regresen, aunque esté muerto, ¿no? A veces dicen, prefiero que me lo entreguen ya muerto, pero ya parar este tema del sufrimiento, la ansiedad. Aquí lo que mata a las familias es la incertidumbre, el no saber dónde están, el no saber si comen, qué les están haciendo. O sea, la mente te está jugando y viene un sufrimiento muy fuerte, ¿no? Dice, dábamos vueltas al Ministerio Público para ver si había noticias, pero nadie estaba investigando nada. No había con quién recurrir, estábamos solos en esta desgracia. La gente que me conoce dice que he cambiado mucho a raíz de que está en el programa. Cuando llegan las personas y cuando van ya con un determinado tiempo, ahí las enseñamos a hablar, a desahogarse y les damos herramientas para también que puedan, que, que consigan las palabras para poder expresar su mensaje. Y bueno, la siguiente, por favor. Sí, maestra, yo tenía una inquietud. A ver, sí, dime. De acuerdo a la intervención que ustedes han tenido con las personas que tienen algún familiar, ¿qué porcentajes, como dicen, del 1 al 100, tienen de satisfacción de que las personas verdaderamente ven como positivo esa terapia, esa escucha activa o ese diálogo ante alguien especialista? O sea, ¿qué tanto ha evolucionado esa ayuda en favor Ujú. de? ¿Qué tanta aceptación para no irme tan a fondo? Sí, mira, esto ha sido, cuando a mí me entregan el programa, a mí me contrataron como tanatóloga. Yo dije, bueno, vamos, pero luego a mi jefe le dije, oye, ¿de qué trata esto? ¿Cómo empiezo? Dice, yo no sé nada, búscale tú. Entonces, recuerdo mucho que pues cité a una de las señoras. Cuando me empieza a explicar, y recuerdo, estuvimos platicando más de 3 horas, yo me quedé sorprendidísima porque yo decía, ¿qué es esto? Yo había escuchado de desaparecidos, pero nunca había tenido este contacto. De verdad, a mí en la universidad jamás me enseñaron cómo tratar a estas personas. Y empecé a estudiar, empecé a buscar, no había tanta información. A nosotros quien nos ayudó muchísimo fue el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde tuvimos un convenio de colaboración y ellos fueron los que nos dieron la formación, porque en realidad, te soy sincera, yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, para mí fue muy complicado y tuve que meterme a hablar con las familias y es a través de las necesidades, porque me acuerdo mucho que dije, sí, les voy a hablar de autoestima, ¿no? Y llegué con mis papelotes y todo, y me mandaron por un tubo, porque me decían, es que no es lo que necesitamos. Y las familias poco a poco nos han enseñado cómo quieren ser atendidas, ¿sí? Si me permites, más adelante te voy a enseñar el protocolo de atención en el que hasta hoy tenemos y que nos dimos cuenta de cómo vamos acompañando y va sacando las necesidades y llega a un punto en que la mayoría, no todas, hay personas que están muy atoradas en la depresión, pero tenemos, no sé si llamarle casos de éxito, sino que personas que a pesar de Fran han salido adelante.
y ahorita tienen hasta negocios, tienen ya sus empresas, con apoyos que les hemos dado. Se trabaja mucho el dolor para transformarlo y acomodarlos porque tienes que seguir adelante. Entonces les damos herramientas. Creo que nos funcionó muy bien ese tema que ahorita les voy a platicar. Y de verdad tenemos ahorita personas que dan pláticas, han estado en el radio, en la televisión, pero fortalecemos sus recursos y les damos herramientas para poder hacer esto, porque ellas mismas dicen, es que tenemos que hablar de la desaparición, ¿no? Tengo que hablar que nos faltan varios, nos faltan muchos, pero son personas que quieren levantar la voz, pero hay que darles estas herramientas y esta formación. No sé si responde tu pregunta, Frank. Sí, maestra, solamente se trabó el micrófono. Ya le puse en el siguiente laminilla, que es la 29. De hecho, voy llevando un orden para no Sí, quedar atrás en esa parte, porque a veces se pierde a la hora que sí, le muevo el cursor. Digo, ah, caray, sí, sí, sin problema, sin esta problema. es la más reciente, maestra. Sí, gracias. Por ejemplo, de que dice, estas frases no tengo ni siquiera dónde ir a llorarle y eso no se lo deseo a nadie. Dice, yo nunca me iba a imaginar que tendría que buscar entre los muertos, que tendría que conocer el pinche CEMEFO. En mi vida me hubiera pasado por la mente que yo iba a entrar a un CEMEFO y ahora yo entro como si fuera mi segundo hogar. Hay personas, tenemos una beneficiaria que duró 5 años en que le entregaran a su hijo, ¿no? Hay otras que dicen, a mí no me gusta ser víctima, pero que me gustan que me abracen. En las familias en el programa, el tema contacto es bien importante. Un abrazo tiene tanto significado, ¿sí? Y bueno, es un programa pues, donde abrazamos muchísimo, muchísimos enfoques psicológicos dirían que estamos haciendo lo peor, pero de verdad que este tema afectivo para las familias te lo piden a gritos, ¿no? Porque han sido, yo digo que ir a estas dependencias es como ir en un via crucis, donde vas primera estación, segunda estación, pero regrésate a la primera, pero ahora vete a la octava, y eso de emocionalmente es muy, muy desgastante, ¿sí? Otra frase dice, necesito muchos abrazos, los necesito mucho en este momento, gracias por estar en mi vida. La siguiente. Y bueno, hay este término, no sé si ya lo han escuchado, que se llama pérdida ambigua. Esto se usa mucho en la tanatología, porque bueno, si hablamos de lo que es un duelo, que el duelo y el tema pérdida, cuando uno tiene una pérdida, inmediatamente entra el dolor, ¿no? Pero puedes perder muchas cosas. ¿Qué puedes perder? Sí a un familiar, a alguien muy querido, pero también puedes perder una casa, dinero, trabajo, una mascota, hasta el sentido de la vida, y eso van a ser pérdidas. Cuando uno pierde, entra en un proceso eh, donde se tiene que elaborar el dolor y es como este proceso, pero con la finalidad de que tienes que llegar a un punto final. En el duelo, cuando uno tiene una pérdida, siempre hay un cierre, ¿sí? Pero cuando en el tema de desaparecidos, lo que se ha visto es que no hay un cierre, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, si es un familiar que falleció, nosotros necesitamos ver el cuerpo. ¿Y qué pasa con el tema de desaparecidos? Puedes llegar a nunca volver a ver a tu familiar, ¿sí? En el programa hemos tenido hombres y mujeres que han fallecido y que nunca encontraron a su familiar, ¿no? Y ellas mismas te dicen, ay, mira, eh, por lo menos ya fulanita sabe dónde está su hijo, ¿no? Por un lado, pero por el otro hay personas que dicen, ¿y ahora quién va a buscar al hijo de una mamá, ¿no? Que falleció.
Entonces hay estos como dos líneas y esto es la ambigüedad, ¿sí? ¿Qué es la ambigüedad? Esta pérdida que es intrínsecamente inconclusa, no acaba. Si me das la siguiente, Fran. Y bueno, quien acuña la pérdida ambigua es esta investigadora Pauline Bowles. Hay muy poca gente que ha estudiado la pérdida ambigua. A mí me gusta mucho ella, creo que anda un chileno por ahí. Pero bueno, Pauline Bowles es una investigadora que estuvo trabajando con las familias después de la Segunda Guerra Mundial, que hay muchísimas desapariciones, hubo muchísimas, ¿sí? Entonces, ella hizo un trabajo muy centrado en las familias porque, pues, no volvían a ver a sus familiares, que eran los soldados. Unos sí regresaban, pero ¿qué pasaba con los que no regresaban? ¿Cómo quedaba este dolor que es como suspendido? ¿Sí? Entonces, la referencia es Pauline Boss, tiene su libro que se llama Pérdida ambigua. Si me das la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es la definición? Pues es esta pérdida que no tiene ninguna verificación, por lo tanto, sin posibilidad de resolución o cierre. ¿Qué pasó? Que hay ausencia de hechos, no supiste qué pasó. Esto se paró, se congeló y ya no tenemos más información, ¿no? Porque es la más difícil. Esta pérdida dentro de la tanatología viene a ser la peor, ¿sí? Es de verdad estar en contacto con estos familiares, de ver este dolor, el sufrimiento, que no termina y que esa es nuestra función, ayudar a transformar estos dolores para que la gente pueda seguir caminando, ¿no? Y que pueda seguir viviendo. Es donde nosotros hacemos este trabajo desde la pérdida ambigua, ¿sí? Es la más difícil porque sí existe un trauma, pero este trauma puede durar durante años, ¿no? Y por generaciones, estos ejemplos, pues tenemos lo del holocausto, genocidios, secuestrados, los que se pierden en el mar, ¿sí? Los secuestrados. Entonces, nosotros no llamamos duelo a la pérdida de un familiar desaparecido, nosotros lo llamamos pérdida ambigua. No es duelo porque no tiene un cierre, el duelo sí tiene un cierre y este tema a las familias decirles que sí tiene nombre lo que están viviendo es bien importante porque si tú no tienes esa información te quedas como flotando, ¿no? Es esa sensación. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, hay dos tipos, Pauline Boss utiliza dos tipos de pérdida ambigua. La primera es la ausencia física con presencia psicológica. La ausencia física es la de los desaparecidos, que no tienes a la persona, no tienes el cuerpo, pero esta vive en su mente y en su corazón. Está viva ahí y se le llama familia psicológica. Esto sucede mucho también con los migrantes, ¿sí? Con los migrantes, que no los tienes físicamente, pero que están, aunque hay tecnología y todas estas herramientas, pues no es lo mismo que tengas a tu familiar cerca, ¿sí? Ok, el otro tipo de pérdida es la ausencia psicológica con la presencia física. Aquí un gran ejemplo son las personas con Alzheimer, donde el cuerpo sí está, pero la mente ya no está. De hecho, las personas que han tenido un familiar, con esta condición, dicen que el momento más difícil es cuando tu familiar te dice, ¿y tú quién eres, no? Entonces está la ausencia de su mente, aunque esté el cuerpo. Otro tipo de pérdida ambigua viene siendo, por ejemplo, los niños que son adoptados, cuando se les dice que lo ideal es que siempre les digan la verdad, que son niños o niñas adoptados, eh, te pueden tratar muy bien y puedes estar muy contento en la familia, pero en algún momento de tu vida, ese muchachita se va a preguntar, ¿por qué me regalaron mis papás? ¿No? ¿Por qué me dejaron en esta familia? ¿O dónde están?
¿Dónde están mis papás? Ese también es un tipo de pérdida ambigua. ¿Me das la siguiente, Fran? Bueno, hay diferencias entre la pérdida ordinaria y la pérdida ambigua. La pérdida por muerte hay una verificación oficial. Cuando alguien se muere te dan un certificado de defunción, ¿sí? Pero cuando hay una pérdida ambigua no hay una verificación oficial. Cuando tú naces te dan un acta de nacimiento. Cuando te mueres te dan un acta de defunción. Pero cuando desapareces, ¿qué te dan? O sea, te quedas pues sin nada, y aparte no hay rituales. Nosotros en México somos de rituales, o sea, nosotros necesitamos hacer un funeral, necesitamos el reconocimiento de la sociedad, el disponer de los restos, en llevarlo a un lugar, depositarlo ya sea en una urna, en un cementerio, para poder cerrar ciclos, etapas. Necesitamos hacer estas acciones. Cuando hay un desaparecido, no las puedes hacer y quedas, como les decía, como en el limbo, como flotando, ¿no? Y es con incertidumbre, y es lo que llega, es el mayor sufrimiento en los familiares. ¿Me da la siguiente? No sé si hay preguntas o algo, si está quedando claro. Más que nada, maestra, sabemos que usted recibe, atiende y da las primeras atenciones en cuanto a a una víctima, porque no recibe al desaparecido, claro, a la víctima de un familiar o de una persona que aboga por alguien desaparecido. Pueden entrar a la asistencia ese tipo de personas, porque a veces el familiar no se encuentra, esa personita vivía con un primo, un amigo, y quien acude es digamos, en segunda línea, un familiar o amigo. ¿Usted cómo depura toda esa contención emocional? Porque también usted acaba exhausta emocionalmente, porque Sí. recibe como dicen, cada pieza del rompecabezas que a veces está desarmada, está, como dicen, falta la cereza del pastel y se va a escuchar mi palabra muy cruel, para que esa persona llegue casi muerta a pedir auxilio. ¿Cómo usted se depura? Porque también ocupa terapia o ocupa una forma de sacar toda esa contención. Sí, 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 No al es fácil. principio fue, sí, dime. Bueno, mira, sí, al principio, yo decía, es que yo no voy a aguantar estar aquí, ¿no? Pero, y luego desde nuestros enfoques de psicológicos que te dicen, no te involucres, ¿no? Entonces, las personas llegaban a platicarme y yo cortaba las pláticas porque decía, es que dicen que no te tienes que involucrar. Con tema de desaparecidos, eso es imposible, ¿sí? Yo rompí los enfoques. Las familias tienen una necesidad de platicar y hablar. Yo en los acompañamientos, muchos de los acompañamientos, llego a durar hasta 2 horas, 3 horas, porque la persona entra en crisis y no la puedes dejar así. Se tiene que ir lo más regulada. Y bueno, un desahogo te puede durar hasta 2 horas, ¿no? ¿Cómo le hago yo? Yo, yo ya aprendí, ¿sí? Ya aprendí y como que se te desarrollan ciertas habilidades. Eh, Hay un término que yo lo uso mucho. Está este término de simpatía, empatía y ecpatía. No sé si lo quieren buscar. Este término de ecpatía es, por ejemplo, a mí me cuentan la historia y de verdad que son historias de terror, ¿eh? Últimamente, las modalidades que usan, dices, ¿cómo un ser humano puede hacerle algo así a otro ser humano en frente de su familia y todavía se lo lleva, ¿no? Este, esta empatía es como, yo lo veo así como, me cuentan la historia, me atraviesa, pero sale de mí. No sé si me voy a entender. No la dejo en mí, pero esto lo he desarrollado. Aprendes a dar estos acompañamientos
Yo cuando alguien me está contando la historia, yo al mismo tiempo como que hiciera un escaneo y empiezo a ver los recursos de la persona. No sé si me voy a entender, veo, esta persona tiene este recurso, esta persona necesita esta herramienta, a esta persona hay que canalizarla aquí, por eso te digo que es como desarrollar una habilidad y vas viendo, porque le tienes que regresar algo, entonces le puedes decir, mira, en el programa existen estos apoyos, yo te sugiero, si tú quieres, que trabajemos en pláticas de pérdida. Yo te sugiero que te metas a emprendimiento, ¿no? Y te vamos acompañando. Necesitas la terapia, necesitas el acompañamiento. Haces como, yo lo digo así, vas haciendo como un traje a la medida de acuerdo a las necesidades de la persona. No sé si me doy a entender, Fran. Pero, y no me llevo nunca el dolor a mi casa, ¿no? Si es, a eso es lo que te referías. Uh-huh. Sí, más que nada el saber cómo ustedes también como servidores públicos se, no hallo el término o el vocablo adecuado que es, se purifican de tanta concentración porque hay profesionales que realmente, digo, son pocos los virtuosos que saben separar el trabajo de su vida cotidiana, de su vida personal y que todos se llevan a todas partes. Uh-huh. Lamentablemente, digo, porque es muy difícil el saber depurar todo lo que tú recibes. En este caso, Cierto. emociones y sentimientos negativos de una frustración o de un dolor ajeno, porque el Así es. cuerpo, aunque no eres el afectado, lo recibes. Sí, sí. Fíjate que a mí algo que me ha funcionado y me negaba un poquito como aceptarlo, este programa, increíblemente, hoy es un programa también muy espiritual, muy espiritual. O sea, como que el cuerpo ya no da más. Y sí hemos metido, por ejemplo, metemos yoga, metemos pláticas de espiritualidad. Y espiritualidad es no hablar de religiosidad, ¿no? Pero de estas personas que a pesar de todo lo que viven creen en un ser superior, metemos mucha meditación. Yo en lo personal, a raíz de que estoy en el programa, yo tengo que meditar, yo tengo que estar en contacto con la naturaleza. A las familias también las llevamos mucho con la naturaleza. Este, aprender estas técnicas de respiración, ¿sí? Las llevamos y nos han funcionado mucho, muy bien. Pero sí en lo personal, sí la meditación y la respiración a mí me han ayudado muchísimo. Y todos los temas espirituales. ¿Sí? Y si, por ejemplo, el familiar cree en San Judas Tadeo, hay que aprender a hablar de San Judas Tadeo, ¿no? Si la persona, de verdad nos han llegado hasta gente que cree mucho en la Santa Muerte, yo me tuve que meter a estudiar temas de la Santa Muerte, temas de santería, tuve que meterme a eso, ¿no? Para poder comprender un poco, ¿sí? Y sobre todo no tener un juicio. No es que practique eso, definitivamente no, pero sí saber del tema como este lenguaje para podernos comunicar, Fran. ¿Sí? Y de Sí, verdad, le a mí se me entiendo. hacía increíble, a mí se me dije, ¿dónde mi madre o mis tías se enteraban dónde, qué estoy leyendo, qué estoy estudiando? Bueno, me excomulgaba, ¿no? Son Pero temas muy es delicados, pero ahí es mucho. donde usted como profesional y me llama, ¿cómo dicen? Me es admirable la forma en que usted se desenvuelve en este sentido. ¿Cómo aprendió se puede decir que te adentras a conocer, a empaparte de lo que la gente te está hablando? Porque algo parte de la atención es, ¿de qué me estás hablando? O sea, me abres un signo de interrogación de, ¿y qué es la Santa Muerte? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Porque vamos sumando esto. Estamos en un municipio, ya sea Guadalajara, Zapopan o las colindancias de la zona metropolitana
o lo que se le conoce como los municipios de la No, metrópoli. pues, Ujú. Ándale, micrófono prendido. Desaparecidos. El de siempre. Ya voy, maestra. Ay, Sí, no te apures. es que sí, está bien divertido. Entonces, pero a ver, ¿qué está? Ya, me quedo. Ya no te escuchamos, Frank. Tienes tu micrófono. O sea, creo que se cerraron. Ya. Sí, es que a la hora que cuando cierra Ujú, uno, pero en este caso por concretar la idea, estamos ujú. en un municipio, en municipios aledaños de la metrópoli, o simplemente una persona que venga de otro estado porque vino de paseo, se le perdió un familiar en este municipio y se tiene que estar, y resulta que es creyente de lo que menos esperas, para no Sí, faltar al respeto, porque uno ujú. debe de aprender a guardar respeto, y lo voy a decir así, aunque la persona crea en que el verde es una deidad, digo, lo digo con todo el respeto, Exacto. Sí. pero es un ejemplo. Ujú. Y te empiezas a adentrar y dices, ok, la voy a escuchar, no me voy a burlar, no me voy a mofar, no le voy a hacer gestos, porque hay gente que hasta de que si le haces un gesto de no verbal como de esta pose, se molesta. Aprendes Ujú. tú a moverte en lenguaje no verbal lo más somero posible. ¿A qué voy? Que son pocos los profesionales como usted que se dedican a, por lo menos, ok, es de la Santa Muerte, y ella le dedica ciertas cosas para que su familiar aparezca. Ok, le escucho, no le doy consejos porque No, no, damos nunca. consejos, nos metemos en un lío porque las personas son sensibles y recuerdan lo que menos esperas y que puede refutarte a la larga. Es que usted me aconsejó. Se te cae No, todo ese trabajo de colectivo o de trazo de línea de tiempo que tú como profesional estás llevando a cabo, el simple dar un consejo, porque las personas lamentablemente están susceptibles. Cualquier palabra de aliento les da para, ¿cómo dicen? Es que son palabras, a veces el tacto es muy inquieto. Les das aliento y parece que los volviste a la vida, pero lamentablemente la situación es otra. ujú. O sea, debes de tener mucho tacto en las palabras, y al escucharla, sé que, como usted dice, el jefe me dijo, aprende y tú saca las riendas. Sí. Y empezar desde cero, por más que haya un instructivo, yo en mi nula experiencia me doy cuenta de que no hay manual, no hay un profesional, por más que tenga un honoris causa o una investigación de tiempo, que te diga cómo marcar el atender a alguien, porque cada situación, por más que sea una persona desaparecida, son distintas, son situaciones distintas, cada uno somos sensibles a ciertas cosas, a las que menos te imaginas, que para ti son las más simples, las más cotidianas, o simplemente la persona quiere ser escuchada. Digo, no sabemos cuál sea su alivio. Ese Ujú. va a ser a través de usted, a través de los anteriores maestros, el cómo yo he formulado que la mejor alternativa, digo, mi primera herramienta es saber escuchar, y el no dar consejos, y el saber, es, el saber comunicarme, es comunicación y el saber escuchar. Son dos cosas distintas, por más que, como dicen, por más que sean almas gemelas. Una cosa es aprender a hablar en cuanto a argumento y el otro es saber escuchar. Sí, 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 sí. Y mira, cuando estás con una persona, cuando es, o sea, para mí me merecen tanto respeto un familiar que ha vivido esto. Tenemos una señora que, de hecho, muy mediática, pero tiene 5 hijos desaparecidos. Este, yo no sé cómo camina, entonces para mí me merece sus historias tanto respeto, sin juicio, porque nadie debe de desaparecer, ¿no? O sea, hay tanto dolor, tanta frustración, tanta desesperanza. Entonces, yo sí
trato de, yo y mi equipo, que es muy pequeñito, de verdad que sientan que en DIF hay un espacio seguro donde van a encontrar una oreja y un hombro, eso sí lo van a encontrar, ¿no? Se dice mucho en tanatología que qué hacer con las lágrimas del otro, ¿no? Entonces, no con cualquiera pueden llorar, pero ahorita, en el momento en el que está el programa, este espacio, creo que nosotros trabajamos con la confianza de las familias. Y si quieres ir a llorar, vete a llorar y yo ahí estaré a tu lado. A lo mejor no te digo nada, ¿sí? Pero de verdad son muy pocos los hombros que hay para escuchar a estas familias que son el juicio, o sea, este tema que seguramente ya lo han escuchado, que te dicen, pues en qué andaría, ¿no? Eso es tan doloroso para una madre, porque es su hijo y ella es su madre, ¿no? Y ellas mismas te dicen, si algo cometió mi hijo, métanlo a la cárcel si quieren, pero quiero tenerlo aquí. Y bueno, o sea, lo que tratamos en DIF es de humanizar estos dolores, ¿no? Que antes que a lo mejor un profesional encuentren a un ser humano que puedes como conectarte con el alma de la otra persona. A mí esto del dolor del otro, yo soy mamá y, y, y verlas llorando, que no saben qué hacer, que estas personas solas, sin dinero, con unas familias desestructuradas, la depresión, el juicio, de verdad, como ser humano, sí, yo creo que sí hay que ponerles atención y que tengan un lugar donde se sientan seguros, un lugar donde saben que van a tener un acompañamiento, ¿no? Un lugar donde pues, pueden tener una comida rica y este espacio, pues, donde estar, ¿no? Y llorar, porque como lo habíamos visto, no hay un lugar a donde ir, no hay un lugar en donde puedas estar como lo puede ser un cementerio, ¿no? Por eso te dicen, ya aunque esté muerto, pero denme algo para acabar con este sufrimiento. Así es, Fran, y así es, compañeros. Pero bueno, ¿y qué es el acompañamiento? Lo que hacemos en DIF, pues parte de que es ayudar a las familias por medio de la empatía, del apoyo mutuo, ¿no? Vamos caminando a su lado, brindándole el apoyo que vaya necesitando. Si me das la siguiente, también, Fran. Bueno, aquí hablamos un poco, yo te decía que vas desarrollando ciertas habilidades. No tienes que ser un máster así como para acompañar a una persona, pero sí tienes que tener como mínimamente estas como cualificaciones, ¿no? Que es tener actitud, ¿sí? Que de verdad quieras ayudar. Nosotros trabajamos con muchos voluntarios y lo primerito es que tengas esta actitud de querer apoyar, acompañar, el conocimiento del tema, tener una sensibilización. Nosotros sensibilizamos a la gente, nadie puede acercarse a las familias si no ha sido sensibilizado, porque también hasta el lenguaje puede dañar, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, una vez decía que le pregunté a una señora, ¿cómo se llamaba su hijo? Y me dice, a ver, Lili, se llama. En desaparecidos tienes que hablar en presente, porque para las familias, pues siguen estando vivos, ¿no? Entonces, con estas habilidades, tú puedes dar un buen acompañamiento. ¿Me das la siguiente, por favor? Y bueno, como te decía, nosotros trabajamos con la confianza de las familias, nos las hemos ganado y por lo tanto este espacio lo hacemos con muchísimo respeto, mucho respeto. Son temas de confidencialidad. Yo todo lo que les platico y las frases que les he leído, todo tiene la autorización de las familias, ¿sí? Entonces, pero es importante para poder conocer, pues que se hablen también de los temas, ¿no? Pero todo ha sido con autorización.
Y bueno, pues hay que generarles este espacio. Si no hay un cementerio también, pues que haya un espacio de escucha, tú bien lo decías, Fran, donde sé que me pueden escuchar. Yo sigo hablando, siempre seguiré hablando de que hay que ver qué es lo que necesitan las familias y bueno, necesitan este espacio, la confianza para poder generar los cambios a pesar de que estén pasando por estos dolores. ¿Se me da la siguiente? Y bueno, los principios con los que trabajamos es, lo primerito, no hacer daño. Por eso siempre sensibilizamos a la gente que quiera participar con nosotros, tiene que estar sensibilizada. Todo lo que se hace siempre es con un enfoque pedagógico, psicoeducativo. Siempre para nosotros en el centro van las familias. Todas las actividades que se hacen en el programa primero se le preguntan a las familias y luego hacemos nuestros métodos de intervención y bueno, la máxima que es evitar la revictimización, ¿no? Que te vuelvan a contar. Aunque ellas hablan mucho, eso es diferente a que tú le estés preguntando, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y de dónde se lo llevaron? ¿Y cómo se lo llevaron? ¿Y con quién andaba? Es como este tipo de chisme también que tienes que, pues, evitar totalmente porque esto lastima el alma de las personas. ¿Sí? La siguiente. Y bueno, ¿qué no es el acompañamiento psicosocial? Yo puse aquí unos puntos que se me hacen muy importantes. No es un tratamiento psicológico o una terapia, ¿sí? El acompañamiento psicológico es una cosa y la terapia psicológica es otra cosa, ¿sí? No son acciones puntuales, no es que es paso 1, paso 2, paso 3, para nada. No es la competencia solo de un área. Nosotros para poder acompañar a las familias necesitamos un montón de profesionales para poder dar una atención integral. Y bueno, pues no es una fórmula, ¿no? Lo que les decía, no es de una receta de cocina con la que puedas seguir y ya, acompañaste. No, definitivamente no lo es. La siguiente, por favor. Que tenemos mucha gente que nos apoya de forma voluntaria y hay algunos profesionales también que desde luego están con nosotros, pero yo siempre les pregunto qué les motiva para hacer este tipo de acompañamiento, ¿no? Le digo, ¿cuál es tu interés? De verdad, si vas a apoyar, sí necesitamos que haya un compromiso, ¿no? Que haya el respeto. No podemos, en DIF, no podemos hacer todo solos, ¿no? Tenemos muchas personas que nos apoyan, tenemos convenios con ciertas asociaciones civiles y también es importante ver hasta dónde también están en nuestras manos, nuestros alcances y limitaciones y hasta dónde ya no podemos pues dar más, ¿no? Y bueno, definitivamente todo esto pues lo hace una red de apoyo. La siguiente, por favor. Y bueno, para entender el acompañamiento siempre tienes que estar en contacto con las familias. Lo que viven las familias son situaciones muy traumáticas. No es lo mismo cuando tu familiar no regresa a cuando te toca ver que se lo llevan. Ahí es una situación traumática, sobre todo también cuando hay niños, que el niño ve cómo golpean a su papá o a su mamá y se la llevan. Eso sí, de verdad, tienes que poner mucha atención en los niños, en los adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Ese es un tema que ahorita estamos trabajando, que tiene toda nuestra atención, porque tampoco hay manuales que te digan, haz esto, ¿no? Entonces nosotros nos hemos atrevido a hacer intervenciones bien interesantes, pero siempre con las familias, para poder hacer este trabajo que es finísimo y delicado con los niños, ¿no? El estigma social, bueno, con las familias, se me contaba una señora, dice, el otro día fui a la tienda, Lili, y llegó una persona preguntando por otra tienda, y lo que le dijeron fue, mire, está cerca, ahí de la casa del desaparecido está a 3 cuadras, ¿no? Entonces te conviertes como en una referencia
Y lo más grave es que se esté naturalizando ya este tema, ¿sí? Y bueno, conlleva la injusticia, lleva cuestionamientos de las creencias, lo que hablábamos, aquí se respeta la creencia en lo que tú creas, es muy respetable, pero sí hay que saber del tema. Y como les decía, el tema de lo espiritual, este programa es trabajar con las personas, con estas familias, sí le tienes que meter a la espiritualidad. Te vas a encontrar historias que no te lo puedes imaginar, pero hay que respetarlas, ¿sí? Y eso te va a ayudar muchísimo. Y bueno, otro de la dignidad de las personas se ve totalmente pisoteada y es lo que hay que tratar de entender. Una persona decía, nos trataron peor que animales, ¿no? Hablaba de fiscalía. La siguiente, por favor. Nosotros damos, bueno, sí, el acompañamiento psicosocial, las terapias psicológicas, las terapias grupales, que es lo nuestro fuerte, pero algo que nos piden mucho las familias es la memoria colectiva. No sé si ustedes conocen este mural. Si no me equivoco, fue como el primero en la República Mexicana que es en CEDEM, que es el Centro de Desarrollo Humano para las Mujeres. Este tema sucedió en Chihuahua, ¿sí? Se hizo un grupo de acompañamiento psicosocial desde el tema de derechos humanos y ante una situación que pasó, parte de las familias que estuvieron cuando sucedió la desaparición expresaron su sentir a través de la pintura, de hacer un mural. Entonces, si se fijan, aquí hay niños y adultos que están haciendo este mural. Esto fue en Chihuahua en el 2020. ¿Y cuál es el propósito de esta actividad? Reforzar la identidad colectiva, es decir, nosotros existimos y nos faltan personas, ¿sí? Y bueno, si me das la siguiente, Frank, el resultado de este trabajo es un mural muy famoso que es que si se fijan es toda la historia. Estas personas estaban en una comida familiar, invitaron amigos, llegan unos encapuchados con armas y se los llevan. Aquí dejan a las familias, se ven llorando como sin saber qué hacer y llega este grupo de CEDEM, que cabe mencionar que el tema psicosocial, donde hemos visto que funciona es lo grupal. Sí es importante lo individual, pero lo grupal es bien, bien importante y es donde se unen, se toman fortaleza y bueno, ¿qué es lo que ellos más desean? Es que regresen sus familias. Si se fijan, es toda una historia. Este es uno de los más conmemorativos en Ciudad Juárez. ¿Me das la siguiente? Por favor. Y bueno, en DIF Guadalajara, para las familias también este tema de la memoria colectiva fue muy importante y con la ayuda de un artista, con una muralista, las familias hicieron como bocetos de cómo les gustaría que se hiciera un mural. Entonces se juntó un grupo, hicieron bocetos, esta artista juntó todas las ideas y como resultado fue este mural. Este mural es del programa de Acompañar las Ausencias de DIF Guadalajara. Esta es una pared del Teatro Jaime Torres Bodet. No sé si, me imagino que si lo ubican, están cerca de Chapultepec. Y el resultado final para las familias, los símbolos son muy importantes y uno de los grandes símbolos es el colibrí. Si se fijan, están ahí unas manos. Una mano es la que agarra a una pareja y otra mano simboliza agarrando a un hijo o hija. ¿Sí? Ellas son dos usuarias de este programa. Si le das más adelante, Fran. Esto fue en una de las paredes del teatro. Sí, Y maestra. aún, ¿no? Sí. Nada más le iba a comentar, podemos dar 5 minutitos para, como dicen, un pequeño break de 5. Sí, desde luego. Tú Vamos dime, tú danos la hora. Y vamos a, no, la 44. 5 minutitos, volvemos 7:40, maestra. Perfecto, aquí la dejamos.
Ya, maestra, adelante. Ok, gracias. Sí, les comentaba de la importancia de lo que es la memoria colectiva para las familias. Este fue el resultado del mural. Si le das a la otra, Fran, hay otra pared al lado de este mural. Miren, es esta, donde las familias conseguimos un pelícano, creo que se llama así, donde las familias anotaron el nombre de su familiar. No alcanzó la pared para tantas personas, pero al final decía, y los 100,000 más que nos faltan, ¿no? Pero sí, para las familias es importantísimo que se lea y se nombre al familiar desaparecido, que se vea ese mural, porque esto es que no se te olvide que nos faltan varios, ¿no? Ese es el significado. Fue una actividad muy fuerte, pero que las familias lo cuidan mucho este mural. Si me das la siguiente. Esta es otra fotografía. Todo esto es acompañamiento psicosocial, porque esta fue la necesidad de las familiares y lo hicimos. Entonces, las familias creo que quedaron satisfechas en este ejercicio. Si me das la siguiente. Es así, este es el corredor, lo pueden ir a ver cuando quieran y está bueno. Es a un costado del Teatro Torres Bodet. Si me das la siguiente. Esto también ha sido de las actividades que hicimos. Hicimos en el 2019 un conversatorio donde las familias estuvieron con unos marcos y lo pintaban como ellos quisieran, algunos le ponían su nombre, otros por ejemplo, si el familiar le gustaba el fútbol, le ponían temas de fútbol, de comida, pero después hizo una exposición fuera del auditorio y bueno, el tema era pues que nos falta alguien, ¿no? Porque estos marcos estaban vacíos, pusimos unos marcos así muy, muy grandes, pero vacíos. ¿Qué quiere decir? La ausencia. Si me das la siguiente. Y bueno, ahorita les voy a platicar cuáles son las actividades del programa. Si pasamos a la siguiente, Fran. Que viene siendo nuestro protocolo de actuación. Nosotros en este momento, en el 2024, lo que hacemos en el programa ya son temas de prevención, ¿sí? Y estamos trabajando por este año, por primera vez, se habló de la ausencia en las familias. Por primera vez les enseñamos a las familias cómo hablar con los niños, niñas y adolescentes. Tuvimos que, cuando ingresan al programa y a las personas que no les habían dicho a sus niños, niñas, la verdad, les tuvimos que pedir que lo hicieran. Entonces, formamos a las familias, les dimos herramientas para que le dijeran la verdad a los niños, niñas y adolescentes como un derecho, para que ya tenemos todo un tema ahí con los menores, que muchos te decían, es que mi papá está trabajando con Santa Claus, ¿sí? O mi papá está de viaje, por eso no viene. Y de verdad que las mamás o las abuelas, abuelos, el mayor miedo que tienen de hablar del tema con los niños es pues que no quieren hacerles daño, ¿sí? O no encuentran las palabras para decirles la verdad. Entonces, nosotros trabajamos en preparar a los adultos para que hablen del tema con sus menores. Los niños no son tontos, o sea, si a un niño
porque yo diría que el 80% de las familias se llevan a los niños a fiscalía, a CEMEFO, a la comisión de búsqueda, a las marchas. La cantidad de niños y niñas que van a las marchas es muy grande. Entonces, los niños ya traen cierta información que lo único es confirmarle todas sus sospechas, ¿no? Tuvimos un adolescente que su mamá desapareció y sus tías, con este tema de protegerlos, se los llevaron a una casa, no los llevaron a la escuela, mientras las otras hermanas se movían, y como a la semana encontraron a la hermana en un tambo con cemento y unas condiciones muy desagradables, pero uno de los chavos, que era su hijo adolescente, se metió a buscar información y encontró toda la historia en internet. Entonces, pues se enojó muchísimo este chico y lo que les decía y les pedía era por qué no le dijeron la verdad, ¿no? ¿Por qué no los integraron? Entonces, nosotros ahorita, la persona que ingrese al programa si trae menores de edad, los niños tienen que saber la verdad. Si no sabes cómo hacerlos, nosotros te preparamos para que tú les digas la verdad de lo que está pasando, ¿sí? Nosotros nunca lo decimos como equipo, sino que preparamos al familiar para que se lo haga saber. Entonces, así trabajamos. Tenemos un grupo de duelo donde, como les decía al inicio, hablábamos de la pérdida, eh, pero no se habla del familiar desaparecido, sino lo que se perdió cuando la desaparición. Es este tema que me imagino que ya también lo han de haber visto, este tema de que no pueden tener acceso ni a cuentas bancarias, ni a los bienes, porque no hay este documento, como no hay certificado de defunción, pues tiene que hacerse otro movimiento que se hace, que necesita que valides que la persona está desaparecida para poder tener este acceso a las cosas. Pero bueno, ese es otro tema muy profundo. Eso sería en un tema de prevención. De intervención, pues trabajamos con los grupos. Como les decía, lo fuerte de nosotros es lo grupal. De nuestras intervenciones, nosotros nos reunimos el último sábado de cada mes y ahorita trabajamos aproximadamente con 320 personas divididas en grupos. Tenemos guardería, tenemos grupo de niños, tenemos grupo de adolescentes y el grupo de adultos. Todos trabajamos al mismo tiempo, pero en diferentes espacios, y es desde un enfoque psicosocial y psicoeducativo. Todos trabajamos el mismo tema, pero en diferentes edades, ¿sí? Y bueno, también tenemos el tema de la posvención, que estas personas que participan en estos proyectos son personas que ya traen herramientas. No sé si contesto aquí un poco lo que me habías preguntado, Fran, de que son personas que traen ya herramientas, han trabajado sus recursos y son personas que quieren salir adelante. Nosotros al lado donde está el mural, tenemos el corredor gastronómico Jaime Torres Bodet, donde 10 personas a través del emprendimiento se les apoyó tanto económicamente como con capacitación y ellas compraron sus puestos. Les ayudó con también cierta cantidad de dinero que va a fondo perdido. Otra sí se hizo un préstamo sin intereses a 3 años. Y bueno, ahora tienen sus negocios. Ya llevamos 3 generaciones donde se ayuda a las familias a emprender. Duran 4 meses sus capacitaciones y hay este apoyo económico. Y si ya tienen un negocio, lo fortalecen, y si no, para iniciar un negocio. También tenemos la Escuela de Formación de Pares, que esta escuela está hecha con 4 señoras del programa que se han preparado durante un año, que son las que les comentaba, estas personas que ya, de hecho, ellas nos ayudan ya con los grupos, dan entrevistas, están preparadas para ser como la voz y la cara de los familiares, ¿sí?
Y bueno, este es el protocolo de actuación, el que actualmente tenemos, pero tuvimos que trabajar con todo lo que les platicamos. Eh, Sigue el tema de niños, pero el tema de niños es otro tema muy largo que yo creo que le vamos a dejar aquí, Frank, por el horario, no sé. No sé si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere hacer un comentario. Este, Traemos otros planes también con las familias. De hecho, nos vamos a reunir este sábado, que inicia, como ustedes saben, está iniciando una nueva administración y el programa tiene que pasar a otra etapa, pero vamos a hacer una reunión de necesidades de las familias junto con los otros actores que intervenimos en el programa. Y bueno, pues Pues es más así. que nada felicitarla porque es una contención que no cualquiera se atreve a recibir, a aceptar y a sumar, porque lo más importante en este tipo de programas, más allá de programas, separando lo institucional, porque esto no se trata de una institución. Sabemos que primero, como usted nos lo ha demostrado en la clase del día de hoy, son las voluntades, que eso, si lo adaptamos a al lado religioso, se dice que el amor mueve montañas y el arma más fuerte o el sentimiento más desgarrador del ser humano, como te puede levantar, te puede dar ánimos, como te puede tumbar. Y pues más que nada felicitarla por esa ardua labor o ese tiempo, porque usted nos ha, la escuché decir que es madre de familia y Sí, quién mejor, digo, lo voy a decir así tal cual, entiende a un ser caído porque sabe lo que es tener, lo voy a decir así sencillo. ¿Qué edad tiene su pequeño o pequeña? tengo 3 hijos. La más chica tiene ahorita 23 años. Sencillo, y se la voy a poner bien fácil, y yo lo viví. Cuando su pequeñito a lo mejor tenía sus primeras enfermedades, 1 año, que tenía temperatura, ¿cómo se siente, maestra, uno? Te Terrible. sientes frustrado porque no se le calma, le dan una medicina. Imagínese, usted sintió, como dicen, el 1% de lo que el otro 99 siente cuando se le desaparece algo de sus entrañas. O sea, tiene esa Sí. empatía porque sabe lo que es. Y yo a veces no me molesto ni me incomoda el que alguien que diga, es que yo te entiendo, no lo vas a entender, vas a Mm, escucharlo mm, porque no tienes el mismo dolor, no tienes el mismo sentimiento, porque a lo mejor esa voz que emite de Ted no tiene hijos, se escucha muy, a veces digo, repito esto de, es que es muy doloroso, quien tiene hijos es quien entiende, el que no tiene no lo va a entender, por más que diga lo entendí. Quien ujú. tiene hijos, quien tiene sobrinos, nietos, es aquel que te puede de cierta manera, se puede sensibilizar, porque entender solamente esa persona es la que entiende la situación. Digo, Ujú. aprendes a separar que no te entienden, te aprenden tal vez a escuchar, pero ese dolor es permanente, vives con duelo hasta que tú decides cerrarlo. Me estaba acordando de una anécdota y más que nada del campo algodonero, de una de Ujú. las tragedias más terribles que la República Mexicana, si es que se dedicaron a leer esa historia, está muy triste. Sí, Las claro. madres acudiendo a fiscalía, ¿qué les decían? No hemos avanzado. Hay madres que en el trayecto de su búsqueda, de su investigación, del preguntar día a día, pasaron corporalmente, lo voy a decir porque es así, Ujú. cicatrices. ¿Cuál cicatriz? Una madre se hizo diabética, una madre se hizo hipertensa, otra se hizo, no recuerdo la tercera, pero todo debido a esa contención emocional que dicen las madres, haré lo que sea hasta mi último aliento con tal de no quedarme con brazos cruzados. Y si muero en el intento, me llevaré conmigo que hice lo que no hicieron las autoridades, velar por ese sentimiento tan terrible que es sentir que no saber nada de mi ser querido, porque es como dicen y lo emulaban con
es un ataúd vacío. Es lo peor que le puedes dar a un padre, un ataúd vacío o entre el padre, pues, con que le diga, más bien, con que tenga la prueba de ADN y que ese pedacito de hueso tenga a su ser querido, a veces con eso es reconfortante, porque yo he visto ese tipo de momentos y ellos imploran, dámelo en pedacitos, pero dime qué es él, asegúrame qué es él para que yo de cierta manera esté más tranquilo y tenga a ese ser humano. No encuentro las palabras porque le digo que es muy sensible el tema, pero ellos Mucho. ocupan una luz de Sí. esperanza y dicen, entrégame su ropita, entrégame, y se va a escuchar las palabras muy feas, entrégame sus huesitos, pero entrégamelo así. No quiero que me digas Algo. no quieren nada, Ujú, quieren algo, ujú. ellos o ellas quieren algo, pero que sea verdadero, no que sea algo que digas, es que encontré esto. Las madres son tan audaces, mejor que la tecnología o la inteligencia artificial, que te saben detectar si eso que tú le entregas es su ser querido. O sea, tienen esa intuición ¿cómo dicen? Tan maravillosa que Sí, saben cuando les están mintiendo y les están entregando algo que no es su ser querido. sí, sí, Y sí. pues más Y que mira, nada, sí, es bien importante lo que dices, por eso tuvimos que fundar la escuela de pares, para que estas 4 señoras que ya son talleristas nos ayudan a acompañar, porque ellas sí pueden tener esta empatía, ellas sí entienden a sus compañeras. Eso ha sido es un proyecto muy exitoso, porque uno, por más que le eches ganas y estés en el tema, tengas la empatía y todo, y gracias, espero que nunca suceda, pero nosotros no tenemos un hijo desaparecido ni estamos viviendo, ¿no? Esa situación. Pero ellas que son de la no, ni escuela lo de quiera uno, pares, no, 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 pero ellas que sí lo han vivido ya se formaron como acompañantes y son las que nos ayudan con este tema. Ellas sí te pueden entender y ellas sí te pueden acompañar y de verdad nos ayudan muchísimo. Tuvimos que hacer este proyecto para poder, pues, que las familias se sientan comprendidas, ¿no? Así y es, qué Fabi. valor de esas madres, ¿por qué qué valor? Porque agarras una fuerza de voluntad de contar tu historia, que es Así. realmente, ¿usted es psicóloga maestra? Sí, sí, psicóloga Ah, ok. y El por qué tanatóloga. o por qué hago ese paréntesis, porque en la psicología, en cuanto a terapia clínica, quien acude a ti, usted da terapia en clínica, ¿verdad? Sí, ujú. Sí, Ok, lo aparte, acentúo ajá. así, que cuando usted atiende pacientes, haces una regresión en cierta parte, poco a poco, del tiempo y el momento para ir desmenuzando ese rompecabezas y encontrar el factor que te hace padecer ese momento. Y las madres, que son los talentos, porque son unos verdaderos talentos, lo digo así, recapitulan, regresan a ese instante trágico y no es fácil porque se van a romper, van a llorar y va a ser algo que les va a estar, y ellas aprendieron, por más que les vuelva a doler, porque no les vas a quitar ese dolor, a contarle a otros quienes están pasando por ese proceso. Y eso es lo más, te puedo decir que es lo más doloroso, volver a recapitular. Le llamo regresión porque es regresarte al momento. ¿Y qué haces en terapia? Ujú, Te regresas o vas adentrándote a capítulos que tu inconsciente guardó y que no quiere volver a recordar y que tú sabías que estaban ahí, pero la mente es tan maravillosa que es un autosabotaje. No se de lo cuando le dolió, ya, yo le llamo caja de Pandora. No te acuerdas de lo que te lastima, pero eres masoquista. A veces no te das cuenta que ese es un patrón que tienes guardado. Y eso es ujú. hay que, y eso qué valentía, son heroínas o héroes, no sabemos quién esté hablando frente a esas madres o padres, son héroes sin Sí. capa, ¿cómo dicen? Héroes sin sueldo, con la voluntad de simplemente ayudar Ujú, a otros, por lo menos digo, algo gratificante a escucharlos, porque no hay una varita mágica que diga, te voy a ayudar a encontrar. Ellos aprendieron a exacto. no decir eso de, vamos a encontrar, vamos, tal vez te digan, haremos lo posible, mas no les dan esperanza, porque eso es lo peor que podemos hacer.
Aunque se escuche cruel, digo, Ujú. no Sí, podemos, sí, sí. no podemos. No, son súper valientes, yo las admiro muchísimo. A mí me han dado mucho equilibrio porque cuando tengo un problema o algo, nomás es recordar a una de ellas y digo, no, bueno, no es que no es importante nuestros temas, pero dicen, si ella sale, pues uno puede también salir, ¿no? Y bueno, esto es parte de una partecita, porque sí es muy amplio, Fran. Y bueno, pues no sé si hay más preguntas, alguna inquietud, esto que te comparto, les Alguna de comparto los el día de hoy. presentes que tenga alguna pregunta, una inquietud. Y a ver, en el chat dice algo, no sé si ya lo abordamos. Dice, pero fue como a las 6:30. ¿La unidad de protocolo ALBA es propio del estado de Jalisco o es federal y puede ubicar la sede en mi ciudad? Sería una de las inquietudes. En la fiscalía te dan la orientación de Ok, toda esa en la información. de la fiscalía de acuerdo al Esa. estado en el que correspondas, Sí. dice, dice una persona que se debe retirar. Luego dice, Sol Salgado, felicidades por su gran labor, gracias por lo que hace por las víctimas de desaparición. Y al momento, pues no hay alguna inquietud. La Ujú. inquietud, pues, se disipó, que nos hizo que en cada una de las fiscalías te pueden orientar o te pueden decir dónde está. Ya, de hecho, no la puso. En este caso, en Jalisco está en la calzada y hospital, Independencia. que es donde antes, Sí. de hecho, cuando yo hice mi servicio, eran las de violencia interfamiliar, ¿verdad? Ujú, ujú. Digo, Y yo las es, conocí bueno, como esa. pasas y sí, y pasas y lo primerito que vas a ver son todas las fotografías, las lonas, o sea, no hay pierde, ¿no? Tristemente está todas las lonas ahí y es ahí el lugar. De hecho, hay un monumento que es donde están los niños héroes que las madres o los colectivos se puede decir Sí, que refundaron como monumento a los desaparecidos, ¿no? exactamente, sí. La glorieta Sí, Niños y hay Héroes. losetas, ya las familias, ya la mayoría no pone lonas, sino que son closetas con la fotografía de su familiar. Digo, es una forma, como dicen, un lugar adecuado porque transita mucha persona de hacerse escuchar, hacerse ver, y qué mejor, y luego hay que respetar esa parte. Un crucero es el mejor lugar donde tú puedes tener la imagen de tu ser querido. A quien le incomode, pues lamento decirles que este lugar está más adecuado, aunque el gobierno de Guadalajara, digo, en esta administración que terminó del presidente, digo, se puede decir expresidente municipal Pablo Lemus, Ujú. en algunas yo logré visualizar paradas de camión, en los módulos de parada de camión electrónicos Sí, se visualiza fichas de lo búsqueda. del protocolo de la imagen, maestra. Sí, las fichas, Y de eso hecho fue una idea. nosotros, sí, gran parte, no lo hicimos solos, sino, pero gran parte de ese proyecto son las fichas de búsqueda del programa de acompañar las Fichas ausencias, de búsqueda. Y estaban en las sí, paradas de pantalla están en las electrónica de los paradas, camiones. están también, ¿sabes dónde? En las recaudadoras, mientras estás esperando, las Mm. pantallas van pasando, Ah, hay ok. una en el ¿Recuerdas lo del ayuntamiento. Canal 5 hace como en los 90 ¿Te cuando acuerdas? Sí. al final de los programas o de cierta hora, digamos 7, 8, no Ujú, recuerdo exactamente, sí, pasaban como 5 minutos de cositas sí, así como sí. La fichas de personas fotografía, desaparecidas? exactamente, así es. Y el presidente en turno lo volvió a retomar. Y qué Ujú, mejor en las paradas de camión, qué sí, mejor en las recaudadoras, que es donde más, o sea, puntos estratégicos. No lo puse exacto. nomás por nomás. Fueron No, puntos estratégicos, que es lo rescatable, que por fin alguien o un gobierno, digo, sin etiquetar colores, porque la gente es bien sí. bonita etiquetando colores. Alguien se Ujú, puso en lugar, o como digamos, les digo, no les doy dinero, pero les doy ese apoyo. Digo, algo ujú. es algo, de algo se comienza. Y que un Sí, gubernamental te voltee a ver con esa magnitud, es, admiras ese gesto y las madres, yo sé que a lo mejor no lo vieron bien, lo vieron mal, pero es algo. O sea, ya que alguien en la sí, parada del camión diga, yo lo conozco, yo sé dónde está y me comunico, o simplemente exactamente. acudo a una recaudadora, digo,
por donde es algo, o sea, sé que no es un milagro, sé que no es algo extraordinario, Sí, pero un gobierno te pero lo tome alguien de esa está. magnitud ya es ganar. Y es que hay que difundir. Este proyecto se les invitó y la que quiso compartir su ficha son las que se están ahorita publicando en estos espacios. Hay gente que dijo que no, bueno, Y claro, hay que sí, pero respetar quien la quiera mayoría compartir hay o que no por respetar. Ujú, cuestiones delicadas, que no es muy exacto. fácil compartir porque Ujú, esas madres, esos colectivos reciben amenazas de donde menos esperas y no exactamente. es fácil porque como dicen, te tienes que mudar, empezar de cero y no sabes si en ese traslado te sigan, no Sí, sabes. exactamente. Tu seguridad también, de los que sí están, Pero tienes bueno, que cuidar maestra, por el muchísimo. momento Pero bueno, aquí, pues, pues cerramos todo ya el taller, maestra, agradeciendo sus ujú. finas atenciones y ¿cómo dicen? Soportar las inquietudes que a lo mejor son simples. Y No, no, muchísimas no, felicidades por su trabajo. no, muchas gracias. Y cualquier cosa, pues estamos ahí en DIF Guadalajara. Duda.